Bienvenidos todos a la primera jornada de investigación, capítulo Menegrata. Para mí es un placer poder presentar hoy el trabajo de investigación como visión constructivista para la formación docente en educación ambiental. Hablar de cosmovisión nos lleva a una mirada más holística, más amplia de lo que tiene que ver el cuidado del ambiente y llevándolo de la mano con el constructivismo, donde se pueda formar una persona con sentido de pertenencia, que tenga capacidad de hacer, de conocer y de convivir con el ambiente. La educación juega un papel protagónico como elemento para la transformación de las realidades adversas. Es por ello que hablamos de educación primaria, para que se empiecen a formar desde básica. En el siglo XXI se inició a nivel mundial una profunda crisis heredada de los periodos anteriores. Ahí podemos hablar del hambre, escasez, desnutrición, cuando falta en el verano, pega aún más la ausencia del agua, de la lluvia, el clima cambia. Para Guerras en el 2015 habla de que los conflictos por el uso de la tierra, la contaminación en sus múltiples expresiones, tiene sus orígenes con el fin de la relación humana con el ambiente. Cuando nosotros hablamos de la deshumanización del hombre, también podemos hablar de la deshumanización del ambiente, porque son sus acciones lo que están llevando al deterioro ambiental. La educación ambiental está llamada a ser la principal promotora de los cambios demandados por la sociedad. Es allí donde se pueden implementar los proyectos pedagógicos para que el estudiante pueda ser reflexivo, complejo, dinámico, en construcción permanente, dirigido al ser humano como persona. ¿Qué juega un papel importante aquí? La educación ambiental. ¿A través de qué? De la educación, donde se pueda formar una persona holística, que tenga sentido de pertenencia y pueda cuidar el ambiente. En las instituciones educativas se enfrentan diferentes necesidades a encontrar una acción positiva por parte del docente en la parte pedagógica. La educación ambiental juega un papel protagónico, forma parte de una vida compatible con la sustentabilidad. La educación es capaz de responder a las necesidades cambiantes en el ambiente y en el ser humano. Permite desarrollar habilidades y actitudes en el aprender haciendo, donde puede generar un aprendizaje significativo para poder disfrutar los recursos naturales. Surge la necesidad de una formación del docente en educación ambiental como enfoque constructivista, basarse en el aprender haciendo, donde se implementen los conocimientos a base conceptual, actitudinal y procedimental, como lo establece el currículo, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene un capítulo donde habla de la educación ambiental y asimismo el plan de la patria. Si todo está emanado y enmarcado, ¿por qué no darle el uso correcto y llevarlo desde una mirada más amplia, donde el docente sí tenga el sentir de ser un educador ambientalista? Para Delgado en el 2016 afirma que los docentes de escuelas primarias, en este caso en el estado Zulia, muestran desconocimiento de lo que es la educación ambiental. A muchos les aburre o lo ven como una obligación y los ven como temas aislados. Es realidad de la cual no escapa la institución Cipriano Barrio, ubicada en el sector San Pedro. ¿De dónde surge la información? Por observaciones realizadas en las aulas. Se evidencia que los contenidos ambientales son tratados en unidades de aprendizajes aisladas. Cuando hablamos de aislado es que, toca hacer esto, vamos a hacerlo de esta manera, ya. No hay un compromiso como tal. ¿Qué podríamos tener como resultado? Las orientaciones teóricas desde una cosmovisión constructivista sobre la formación del docente en educación ambiental. De ello surgen las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los fundamentos ontoepistemológicos del docente frente a la educación ambiental en el contexto de la institución Cipriano Barrio? ¿Qué elementos integran la cosmovisión educativa constructivista en la formación del docente en educación ambiental? ¿Es posible resignificar el constructivismo social como episteme para desarrollar la formación del docente en educación ambiental? Pueden elaborarse orientaciones teóricas desde una cosmovisión constructivista para la formación del docente en educación ambiental, considerando el escenario de la institución antes mencionada. Como toda investigación, debemos de tener unos propósitos, los cuales serían
conocer los fundamentos ontoepistemológicos del docente frente a la educación ambiental en el contexto de la institución. Indagar los elementos que integran la cosmovisión constructivista en la formación docente sobre la educación ambiental. Resignificar el constructivismo social como episteme para desarrollar la formación docente ambiental. Elaborar orientaciones teóricas desde una cosmovisión constructivista para la formación del docente en educación ambiental, considerando el escenario de la institución. Cuando hago énfasis a considerar el escenario de la institución, es donde se realizaron las observaciones pertinentes y se pudo detectar que esa es la problemática, lo que genera la incertidumbre de si se puede transformar o no esa realidad. Hablar de la relevancia de la investigación nos lleva a 5 aspectos: axiológico, teórico, científico, metodológico y educativo. Cuando hablamos del axiológico nos hace referencia a que se deben resaltar los valores ambientales como vocación de servicio al docente, así como el uso racional de los recursos que brinda la naturaleza. La parte teórica se obtiene directamente de la fuente, la información, que son los actores involucrados, y se consulta teoría de diversas fuentes que tengan relación con la investigación y pueda ampliar la información y así a su vez tener más conocimiento sobre el objeto a estudiar. Cuando hablamos de la parte científica, que se agota el conocimiento y la experiencia en función de la diagnosis que va a ser a través de la investigación. Es lo antes mencionado, se hacen las observaciones pertinentes, se registran y se lleva una diagnosis o se lleva un registro de todo lo que se está haciendo durante el proceso de la investigación. La parte metodológica busca afianzar los postulados de estudio cualitativo. El método es el interpretativo y fenomenológico, con el propósito de estudiar la educación ambiental en el contexto educativo. ¿Por qué fenomenológico? Porque nos permite interactuar y estar allí y tener un contacto directo con el fenómeno a estudiar. En la parte educativa proyecta una información para la transformación de los fundamentos teóricos como en lo práctico. ¿Por qué acá? Porque el docente es quien tiene la herramienta en sus manos, es quien puede transformar cómo el estudiante puede ver la educación ambiental. Pero antes de él llevarlo a los estudiantes, debe de visualizarlo e internalizarlo él, que la educación ambiental forma parte de la educación del ser del estudiante del futuro, que debe ser protagonista en cada una de las vidas que dan este paso a seguir en la próxima generación. Si nosotros preservamos y se cuida el ambiente y se inculca desde básica, ¿cómo tendríamos nosotros nuestro ambiente en unos próximos años? Sería más productiva la tierra y se podría ser sustentable. Hay demasiadas técnicas hoy en día para dejarlas de lado. El escenario de esta investigación no es más que la Unidad Educativa Estatal Cipriano Barrio. Se encuentra ubicada en el sector San Pedro, Parroquia Libertador, municipio Baral, estado Zulia. Años que se presentan en la investigación o en el estudio, en el inicio desde este doctorado, del 2022 al 2024. Línea de investigación, formación docente, porque se observó que es el docente que tiene la deficiencia en cuanto a la educación ambiental y es renuente al cambio y la transformación. En el doctorado de ciencias, en el doctorado en educación, el cual imparte esta majestuosa universidad como la UNER, sede Mene Grande. Entramos al episodio 2, titulado Recorrido por la literatura. Es aquí donde nosotros podemos visualizar cuáles son las teorías, las conceptualizaciones que tienen que ver con el fenómeno a estudiar. Ejemplo, educación ambiental, pedagogía crítica y formación docente. Hablar de educación ambiental para la UNESCO 2006 considera que se debe fortalecer la calidad de enseñanza y el aprendizaje de las acciones ambientales, poder transversalizar los contenidos, articular las áreas y desarrollar estrategias y actividades que vayan en pro de ese funcionamiento. Para Mora 2018, la pedagogía crítica es el proceso de producción de conocimiento que se genera la transformación en la realidad y en la conducta del ser humano y su compromiso con el ambiente. Se pueden estudiar situaciones diarias de la vida, donde se puedan dar ejemplos reales, real en tiempo y espacio, por supuesto, pero donde le permita desarrollar o internalizar, lo estoy haciendo bien,
Si yo le quito las hojas a una planta, así sea de jardín en mi casa, estoy tratando bien el ambiente y lo que en él genera. Cuando hablamos de formación docente para Pérez 2019, habla que se debe de trasladar al modelo de enseñanza o que señala al docente como un profesional autónomo, porque nosotros dentro de un espacio de aprendizaje somos autónomos y nos llama a una reflexión crítica, a ser un docente innovador que busque situaciones reales y de esa manera surjan necesidades y surjan soluciones. Poder hacer un cuadro comparativo en las posibles soluciones de una problemática y, ¿por qué no?, llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje acorde al contexto que se están desarrollando, tanto en primaria como en media y general. ¿Por qué ir de la mano y que ese proceso sea continuo? La cosmovisión constructivista en la formación docente, título que llama la atención cuando hablamos de cosmovisión constructivista. Nos lleva a conocer el mundo, a concretar o a conectarnos con la realidad, mirarlo desde otra visión, desde otras perspectivas, que puedan generar o surgir diferentes herramientas o habilidades en cuanto a la manera de cómo vemos el mundo, cómo vemos el ambiente y los que nos rodean. Para Matos y otro en el 2017 dice que esto debe corresponder a las condiciones históricas y sociales en las cuales nos envolvemos. Deben de haber programas y proyectos que actualicen y puedan mejorar el nivel de conocimiento y habilidades. Cuando hago énfasis en las habilidades, tiene también que ver entre las actitudes que el estudiante toma en cada una de esas actividades. No es más que llegar al episodio de reflexiones metodológicas. Nos vamos a un carácter científico, a un rigor científico. Cuando hablamos de fundamentación ontoepistemológica, nos habla de un paradigma interpretativo, una dimensión metodológica cualitativa, el método fenomenológico hermenéutico, y que tiene fases del método que son previa, descriptiva, estructural y de reflexión. Todo esto lo podemos ver a lo largo de la investigación, desde que iniciamos, desde que se selecciona la temática hasta el convivir con los actores, que en este caso son los docentes. Cuando digo convivir es porque formo parte de ese equipo de docentes que están dentro de la institución. Es por ello que se me hace más fácil o se me hizo en ese momento realizar una observación directa y pertinente, poder seleccionar la población para la entrevista, poder tener una visión más clara en cuanto a la problemática y poder saber cómo abordarla. No hubo más método más acertado que la fenomenología. Más acertado que eso no hay, que nos permite interactuar y estar dentro del fenómeno, poderlo estudiar desde más cerca. Tenemos las técnicas como la observación participante, entrevista, diario de campo, fotografías. Los informantes son 5 y tenemos la categorización. Dentro de ella podemos visualizar o tener presente cómo vamos a estructurar la entrevista. Sin más que anexar, no me queda más que decirles que en la educación ambiental tenemos que tener claro el compromiso con el ambiente y que debemos de ser como los cactus, fuertes y resistentes ante cualquier situación y brillar y tener esencia propia como un girasol. Hacer referencia a esto es porque son dos plantas diferentes y estamos hablando de situaciones diferentes, podemos involucrar instituciones diferentes, donde el personal docente es individual, cada uno es autónomo, creativo y reflexivo, como lo dije anteriormente. Y es por ello que ellos son los que deben de tomar la iniciativa de dar el paso a cambiar. Si nosotros tenemos educadores ambientales, podemos contribuir con el cuidado y la preservación del ambiente con respecto a la educación ambiental. Feliz tarde, muchas gracias por su atención.